Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code, en donde encontrarás contenidos sobre desarrollo de software y tecnologías principalmente enfocadas al desarrollo web. En este video vamos a hablar sobre los tipos por valor y tipos por referencia, y también vamos a hablar sobre la memoria y de cómo funciona, ¿no? En JavaScript tenemos tipos primitivos, como serían los números, los strings, los booleanos, los nulos, los undefined, y creo que también aquí entran los símbolos, ¿no? Los tipos primitivos son tipos por valor. ¿Por qué por valor? Porque aquí yo ya tengo un ejemplo, y es que cuando asignamos un valor a una variable y luego esa variable la igualamos a otra, por ejemplo, o bueno, otra la igualamos a la anterior, realmente el valor, en este caso el 1, es copiado a la variable 2. Quiere decir que se crea una copia de esa variable, entonces el valor se está pasando, creándose una copia hacia la otra variable, ¿no? Por eso se conoce como tipo por valor, porque el valor es copiado a la otra variable, ¿no? Aquí más o menos pues tengo una representación, digamos, en la memoria. Más adelante voy a entrar a detalles sobre esto, y es que aquí tenemos la variable 1, donde tenemos el valor de 1. Y cuando hacemos la igualación, pues la variable 2 pues recibe el valor que tenía la variable 1, ¿no? Se crea una copia de esto. Aquí realmente no hay mucho detalle, esto realmente sí se espera, no hay mucha magia aquí. Pero ahora lo interesante es que en JavaScript, por ejemplo, si declaramos un objeto aquí y corremos el código, pues evidentemente ambos tienen, digamos, el mismo objeto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí la variable 2 y accedo a la propiedad A y le cambio el valor de 50? Si corremos el código, nos podemos dar cuenta de que aunque nosotros modificamos la variable 2, la variable 1 también fue modificada. ¿Por qué pasa eso? Y es que en JavaScript los tipos que no son primitivos, como los objetos, las funciones y los arreglos, son tipos por referencia. Esto quiere decir que este objeto de aquí no es copiado a la variable 2. En su lugar se pasa una referencia del objeto en donde está almacenado en la memoria. Ahorita voy a hablar un poco más de esto aquí. Y es que nos vamos a esta gráfica y aquí tengo una representación más o menos, ¿no? Voy a más o menos explicar cómo está para que se entienda, y luego entro en detalle entre cada una de las partes. En el ejemplo anterior declaramos la variable 1 con el objeto, pero en lugar de almacenar el objeto directamente en la variable, así como se muestra aquí en el ejemplo anterior con los números o los tipos primitivos, lo que pasa es que ese objeto se almacena en otra región de la memoria, que ahorita voy a explicar sobre qué es esto. Se almacena en otra parte de la memoria, digámoslo así, y se devuelve la dirección de la memoria en donde se almacenó ese objeto. Entonces la variable 1, en vez de guardar el valor, guarda la dirección de la memoria en donde se encuentra nuestro objeto. Cuando nosotros hacemos la igualación de la variable 2 a la variable 1, en vez de igual manera el objeto, estamos realmente pasándole lo que tiene la variable 1, que sería la dirección de memoria, a la variable 2. Y esa es la razón por la que ambos apuntan a la misma dirección de memoria. Y también esa es la razón por la que cuando nosotros modificamos la variable 2, es como apunta a la misma dirección de memoria que la variable 1, se modifica la variable 1. Entonces, porque ambos son dueños de esa misma ubicación de memoria donde se encuentra ese objeto, ¿no? Esa es la razón realmente por la que se modifica. Ahora, entrando más a detalle, voy a explicar más sobre la memoria, ¿no? En la memoria están dos regiones, que sería el stack y sería el heap, ¿no? Son dos regiones diferentes.
vamos a hablar sobre el stack. El stack es una región de la memoria en donde se reserva espacio de forma ordenada en forma de stack. Por ejemplo, cuando nosotros declaramos una variable, nuestro programa está leyendo y detecta la variable, por ejemplo, 1, suponiendo que es un entero, reserva un espacio en la memoria para el entero y pues más adelante lee la variable 2 y reserva el otro espacio de forma ordenada para la variable 2, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando nuestras variables salen de scope, por ejemplo, tenemos esas variables dentro de una función, lo que va a pasar es que el stack se va limpiando en forma de, pues es un stack, ¿no? Entonces se va limpiando conforme al último que llegó va a ser el primero en que se va a quitar del stack, ¿no? Entonces, al momento que nuestra función se termina, esas variables son limpiadas. El stack o esta región de la memoria es administrada automáticamente por la computadora. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? Otra cosa a mencionar en el stack es que el tamaño es fijo. Por ejemplo, como habíamos dicho, si se declara una variable como entero, se queda como entero y ya ahí queda. Y de igual manera no podemos, digamos, estar haciendo pues dinámico el tamaño de la memoria en nuestro stack. Ahora, el heap, a diferencia del stack, de igual manera es conocida como memoria dinámica y normalmente se ocupa para guardar objetos más complejos, tipos más complejos, como por ejemplo los objetos, y pues porque los objetos pueden ser también tipos que necesiten más espacio. En el heap tenemos muchísima más capacidad que en el stack, y a diferencia del stack es que pues también es dinámico, ¿no? Entonces JavaScript lo que hace es que los tipos primitivos todos los almacena en el stack, porque simplemente se hace una copia y no son dinámicos, y los objetos, las funciones, todo los almacena en el heap, y todo lo que se almacena en el heap se usa como referencia, como se muestra aquí, ¿no? Como les había explicado. Ok, hasta este punto ya entendimos las dos partes de la memoria, y ahora hay que preguntarse por qué JavaScript nos oculta esta implementación realmente, ¿no? De por qué realmente nos oculta este comportamiento. Y es que JavaScript es un lenguaje de mucho más alto nivel a comparación de C, por ejemplo, y esto lo que ayuda es que nosotros como programadores evitemos muchísimos errores. Por ejemplo, en C había dicho de que esto es administrado por la computadora, normalmente el stack, eso sí lo hace, pero en C nosotros como programadores somos responsables de asignar los valores al heap y también de limpiar el heap cuando nosotros ya no lo estemos ocupando, ¿no? ¿Esto qué provoca? Esto provoca bastantes bugs, porque si no estamos al pendiente de nuestras implementaciones, nosotros estaríamos usando mala memoria y estaríamos dejando basura en la memoria. Por ejemplo, aquí imagínense que tenemos esta función en C, obviamente no es la sintaxis de C, pero bueno, nosotros si hacemos esto en C, lo que va a pasar es que evidentemente declaramos la variable 1 y sabemos que este objeto se guarda en el heap y se manda la referencia de la dirección de memoria a nuestra variable 1, y la variable 2 obtiene esa misma referencia de nuestro objeto. Cuando esta función se termina, habíamos dicho que esas variables se salen de scope y se eliminan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Las variables se eliminan, las referencias que tenían esas variables se pierden, pero el objeto sigue en memoria, sigue en esta ubicación de memoria. Esto hablando en lenguaje como en C, por ejemplo, queda aquí. Entonces nosotros como programadores debemos de ir a esta ubicación y limpiarla. Pero ¿qué pasa? Si no estamos al pendiente de eso, nosotros sabíamos la ubicación
en base a estas variables. Entonces, si nosotros perdemos esas variables, ya no sabemos cómo llegar a esta ubicación. Y por lo tanto, en la memoria va quedando pues basura, ¿no? Eso se conoce como memory leak. Y pues quiere decir prácticamente que se está filtrando ahí información o está quedando residuos de información en la memoria que ya no está siendo ocupada. Esta es la razón por la que JavaScript obviamente también nos oculta pues toda esta implementación por debajo, porque realmente no es muy necesaria para pues desarrollar aplicaciones web o hacer otro tipo de aplicaciones, ¿no? En cambio, a diferencia de C, que es un lenguaje más de sistemas, en donde sí se requiere más control sobre la memoria y otras cosas, ¿no? Entonces, si esto ocurre en C, JavaScript, ¿cómo es que evita que se cree este memory leak? Y prácticamente aquí es donde entra en juego el garbage collector. El recolector de basura es el que se encarga de revisar, digamos, la memoria y decir, esta información ya no se está ocupando, entonces la libero de la memoria y ya, pues el programador no se preocupa, ¿no? Realmente eso es lo que nos resuelve el garbage collector. Esto evidentemente hace que nosotros como programadores escribamos código pues más seguro y quizá un poco menos eficiente a comparación de C. Por eso C es más eficiente, porque tienes más control, no hay tantos procesos que se hacen por debajo, pero es más peligroso si no estás muy al pendiente en tus implementaciones, a diferencia de JavaScript, Python y otros lenguajes que son más lentos que C, porque pues hay muchas implementaciones por debajo que se hacen que nosotros no vemos. Y también el garbage collector pues viene siendo un programa que está corriendo y viendo la memoria si hay residuos o no y la va limpiando. Por eso también son más lentos. Entonces prácticamente esto es lo que quería comentarles sobre la memoria. Realmente yo creo que estos conceptos son importantes para entender bien el funcionamiento de la memoria, el por qué se comportan de esa manera, por qué JavaScript nos oculta esas implementaciones, y no solamente JavaScript, otros lenguajes. Y pues yo creo que esto nos da mejor comprensión de lo que estamos programando, ¿no? Pues nada, si te gusta el video, pues dale like. Si te gustó, dale like. Si te gusta el contenido en sí, pues puedes suscribirte. Voy a tratar de subir más contenido sobre estos temas. Y compartirlo, ¿no? Que también me ayudaría mucho para que pues me motive más a hacer este tipo de contenido. Y pues nada, no tengo más que decir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.